Muy bien. Liderando efectivamente una comunidad o un grupo determinado de personas. Ese es nuestro título, así que tómenlo con libertad. Uno dice, ¿cómo hago para liderar con efectividad cuando se me otorga un grupo de personas? O cuando uno tiene un equipo de ministerio o un determinado grupo de obreros, se pregunta, ¿cómo hago yo para liderar y para hacerlo con efectividad? Vamos a responder algunas de estas cosas. Cuando hablamos de comunidad, hermanos, vean que comunidad es entendida como una institución. Cuando uno habla de comunidad, está hablando de una institución, está hablando de una organización, está hablando de una iglesia o de un ministerio, o está hablando de un determinado grupo de personas. ¿Está bien? Ya el solo hecho de que uno tenga bajo su responsabilidad un determinado grupo de personas, estamos hablando de comunidad. Ya hay una comunidad de fe reunida ahí, trabajando en común para el objetivo común. ¿Está bien? Entonces uno tiene que de entrada aclarar lo que es comunidad. Comunidad puede ser entendida como una institución, organización o determinado grupo de obreros o ministros o personas reunidas con un objetivo común. ¿Está bien? A partir de ahí uno dice, bueno, muy bien, ¿cómo hago para liderarlos? Número uno, cercanía directa y personal con los representados. Uno tiene que tener un contacto permanente con su equipo de trabajo. Usted no puede, con su equipo de servicio, de ministerio o de trabajo, tratar de seguir una vez por semana, por ejemplo. El contacto tiene que ser directo, tiene que ser personal y tiene que ser continuo. Por eso le puse ahí cercanía directa y personal con los representados. Amén. Número 2. Cuide y aumente la credibilidad y el respeto público. Tu principal recurso como líder no es toda la capacitación que uno pueda tener. Tu principal recurso es tu credibilidad. Cuando uno logra para el otro ser creíble, uno puede invertir, uno puede sembrar, dirigir, coordinar, movilizar sin problema, porque ya logró captar el corazón de la otra persona. En una de las clases anteriores a ustedes les dije, ¿qué es lo primero que una persona compra? ¿Su liderazgo o su persona? Nuestra persona. Perfecto. Entonces, cuando usted logra ser creíble, a partir de que es creíble, cualquier cosa puede desarrollar hacia adelante. Por lo tanto, número 2, cuide y aumente su credibilidad y aumente el respeto público. Siempre es bueno que uno se pregunte qué opina la gente. ¿Qué opina la gente? Cuando alguno dice, ¿qué opina la gente de mí? Que la gente pueda hablar bien. Usted va a decir, pero siempre hay gente que va a hablar más, por supuesto, siempre va a haber gente que va a hablar más, pero por lo menos en una masa congregacional, en una masa de personas, que haya varios que hablan bien de uno, entonces ya por lo menos estamos un paso adelante. Y el problema es cuando toda una masa de gente habla mal de uno, ya ahí tenemos un problema más grave. ¿Está bien? Logre ser creíble. Número 3, conocimiento directo de las necesidades reales de la comunidad. Si usted va a tener un grupo de personas con el cual va a trabajar, usted tiene que conocer las necesidades que cada uno tiene. ¿Por qué? Porque en algún momento va a tener que satisfacer necesidades. Y como líder usted va a tener que resolver algunos problemas, no solamente suyo, sino de la gente que va a trabajar con usted. Usted tiene que resolver esos problemas, porque si no lo resuelve, la persona va a terminar anulada y el problema lo va a tener usted. Como líder no lo va a tener la persona. Si en un equipo de ministerio, y tengo una cuenta, si en un equipo de trabajo, 5 personas están operativamente funcionando con una proyección, con un nivel de funcionamiento donde los 5 tienen que funcionar parejo, y uno de ellos, por alguna cuestión determinada, familiar, ministerial, personal, lo que fuera, decae, la fuerza motora que esa persona, o que esa quinta persona tendría que involucrar en el equipo del ministerio, se cae y es recargada sobre los otros 4. O sea, los otros 4 van a tener que hacer un trabajo sumamente mayor por uno que flaqueó en una determinada acción. Entonces, como líderes, en algún momento vamos a tener que soportar las situaciones y los problemas de algunos para ayudarlos a resolverlos. Por lo tanto, usted, número 3, conocimiento directo de la necesidad de la gente. Cuando uno conoce ya de antemano la necesidad de la persona que va a trabajar conmigo, puedo solucionárselo, o por lo menos puedo avanzar en
No significa que usted tiene que ser un técnico o un especialista en algo. Tenga una base informativa lo más completa de la realidad de su comunidad, de la realidad de las personas, de la estructura de la gente, de lo que la gente tiene y de lo que la gente necesita. Por lo menos tenga la visión más amplia que se pueda con respecto a la gente que va a trabajar con usted y a la comunidad. Un líder, por ejemplo, en un equipo de ministerio tiene que tener muy claro, número uno, la visión que tiene la iglesia local, y número dos, las posibilidades que tiene la gente que está trabajando con uno. Porque en la medida que yo coloco las posibilidades de la gente, puedo guiar a las personas a la visión congregacional. ¿Está bien? Por eso esto se llama cosmovisión. Nuestra cosmovisión tiene que ser amplia en todos los órdenes. Tu propia vida, la gente, la congregación, la visión de la congregación. ¿Está bien? Entonces uno tiene que tener una cosmovisión completa. Vos me preguntás de qué. Entonces uno dice de la iglesia local, de la visión de la iglesia local, de las necesidades de la iglesia local y de las necesidades de la gente también. Es una visión amplia, porque para eso no están en el servicio liderando a otros. Si no, estaríamos en el grupo de los comunes, estaríamos en la mentalidad común de la mayoría. Así que Dios te ha invitado para eso. Visión corporativa se llama eso. Número 5. Establezca formas de negociación modernas con la congregación y con los líderes del ministerio. Esto por ahí suena un poco chocante, pero más simple de lo que usted cree. Uno tiene que atreverse a negociar y hacer algunas negociaciones. ¿Está bien? Con respecto a cuáles son los mejores recursos, cuáles son las cosas que yo voy a necesitar para el desarrollo del ministerio, qué es lo que la gente va a necesitar. Si usted me planta a mí una proyección o una visión, muy bien, ¿cómo la llevo adelante? ¿Con qué gente la llevo adelante? ¿Qué es lo que la congregación me va a proveer para el desarrollo del ministerio que se me está exigiendo? Todas esas cosas tienen que ver con negociaciones. Las negociaciones pueden ser malas o pueden ser buenas. Hay gente que negocia mal y hay gente que negocia extraordinariamente bien. Pero yo quiero negociar una buena negociación. Esto tiene que ver con ponerse de acuerdo. Por ahí la palabra negociación a algunos les suena mal, pero esto tiene que ver con ponerse de acuerdo. Una buena negociación apunta a un acuerdo específico. Dice el libro de Amós, andarán dos juntos si no se pusieran de acuerdo. ¿Se acuerdan del texto? Imposible que anden juntos si no hay una unidad de criterio corporal y de funcionamiento pleno. ¿Está bien? Número 6. En la toma de decisiones, anteponga los intereses ministeriales. La visión del ministerio tiene que estar por encima de su visión propia. Amén. Alguien que me diga amén. Amén. En el trabajo ministerial, la visión corporativa del ministerio está por encima de los intereses míos particulares. Cuando se te habilita para el liderazgo o para el trabajo para Dios y se te otorga gente que va a trabajar contigo, tus intereses quedan en un segundo plano. Pasan a ocupar en primer lugar los intereses corporativos ministeriales. ¿Está bien? Es la visión de la iglesia, la proyección de la iglesia, la responsabilidad que se encomendó y llevar a la gente al lugar donde la gente tiene que estar. Por encima de todo, la visión de la iglesia y no la visión de la mente particular. Amén. Muy bien. Número 7. Abandone la práctica de las falsas promesas. Mire, nosotros somos mandados a hacer para comprometernos en cosas. Después, a la hora de cumplir, tenemos dos dramas para poder cumplir, porque tenemos el sí fácil. Uno tiene cada compromiso que usted tome, tiene que saber que tiene la responsabilidad de su cumplimiento. ¿Está bien? No me viene con cara que me odia. De verdad, uno tiene que tomar el compromiso y cumplir con su compromiso. Por lo tanto, si va a hacer una promesa que no la va a cumplir, mamá, que no la haga. Bendito el hombre que cumple lo que promete, dice una antigua oración del libro del Eclesiastés, mencionando un texto. Mamá, cumple lo que prometes, dice tu oración, Reina Valera. ¿Está bien? Entonces abandone la práctica de las falsas promesas. Sí, pastor, sí, pastor, sí, pastor, y después sí, pastor no está.
porque le pasó una cosa, le pasó la otra, le pasó aquello. Siempre los hermanos a veces tienen algún tipo de problemita, en algún momento nos ha pasado a todos, no es que le pasa a nosotros y a nosotros no, siempre nos ha pasado. Entonces que uno aprenda de la lección que ha tenido en su momento. Número 8, sepa dar la cara para decir no a lo que no es posible. A veces uno por no decir no, o por decir no puedo hacerlo, uno se compromete con cosas que después no puede cumplir. Aprenda a decir que yo no es posible. Sepa dar la cara para decir no a lo que no es posible. Logre que las personas comprendan y se comprometan a buscar soluciones. Es decir, no puedo. ¿Por qué razón? Por esto, por esto y por esto. Bueno, hay veces que uno puede, tiene razones válidas. Entonces las razones válidas pueden ser revertidas y los no puedo pueden llegar a tratarse también. Pero no diga sí, si en su mano no está la posibilidad de hacer algo. ¿Está bien? Es preferible que uno diga no y vemos cómo lo resolvemos. Esto genera en nosotros una comprensión amplia de los aspectos del liderazgo que una persona tiene que tener. Es necesario que uno tenga ciertas cuestiones que son innegables en la vida del ministro. Yo les puse, por ejemplo, aspectos del liderazgo bíblico. Miren, número 1. Recuerden que el liderazgo significa acción. Un liderazgo de una persona sentada en su banca no existe. ¿Está bien? Podrá tener el nombramiento, pero no tiene liderazgo. El nombramiento puede tener. Saúl tenía el nombramiento y era el rey, pero el liderazgo lo tenía David. ¿Está bien? Cuando Saúl daba una orden, la gente lo miraba a David. David asentía con la cabeza y la gente le hacía caso a Saúl. Saúl tenía el nombramiento, pero no tenía el liderazgo. David tenía el liderazgo. Entonces sepa que el liderazgo significa acción. Y lo más destacable en los líderes bíblicos, lo más destacable es la acción. Moisés fue un hombre de acción, Abraham fue un hombre de acción, José fue un hombre de acción. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sigo la lista? Josué fue un hombre de acción, Nehemías fue un hombre de acción, David fue un hombre de acción. Cuando dijeron, ¿quién es este David? ¿Dónde salió? De ahí que dice que David era el que cuidaba las ovejas de su padre, y cuando venía un león se encargaba de león, y cuando vino el oso se encargó el oso también. Y cayó Goliat, también se encargó de Goliat. Lideramos acción. ¿Está bien? Dios le puso una palabra a David y le dijo a David, tú no lo construirás. La visión que yo te doy la construiré uno de tus hijos. Y cuando llega Salomón al reinado, el más sabio de todos los tiempos, dice que la casa para Jehová que le quiso construir David, no la construyó él, pero se le otorgó a Salomón y Salomón edificó casa para Jehová. ¿Está bien? ¿Quieren anotar eso? Es una segunda crónica. Desde el capítulo 2 hasta el capítulo 7. Le digo de vuelta, segunda crónica, capítulo 2 hasta el capítulo 7. Son 5 capítulos, 6 capítulos, toda la historia de la casa que Salomón edificó. Ahora, ¿cuál es la clave puntual ahí? ¿Cuál es la clave puntual ahí? Escuchen, lo que Salomón comenzó, lo terminó. Alguien que me diga amén. Hay hermanos ahí. Alguien que me diga amén. ¿Está bien? Capítulo 2 dice que Dios le puso la acción y le dijo, yo te proveeré los recursos, la gente, todas las cosas para que usted pueda edificar mi casa. Capítulo 2, ya arrancó la edificación de la casa. Capítulo 7 dice, y finalizó Salomón la casa que edificó para Jehová. ¿Está bien? ¿Qué significa eso? Un líder arranca y termina lo que arranca. Si no, estamos fritos. ¿Está bien? Liderazgo significa acción. Segunda parte, Dios siempre buscó dirigentes. La Biblia está llena de ejemplos que presentan a Dios en busca de líderes. Y cuando Dios encuentra a los líderes, lo que hacen cosas tremendas. Si no es que el hombre dice, ay, bueno, me voy a poner en la brecha para que Dios me encuentre. No, Dios te va a encontrar. Si te tiene que encontrar, Dios te encuentra. ¿Está bien? Si te tiene que encontrar, te encuentra. ¿Por qué? Porque liderazgo es acción y porque Dios siempre buscó dirigentes para movilizar las cosas. ¿Está bien? Agrega ahí ese texto, Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Dice, busqué a alguien que se pusiera en la brecha entre el problema y yo, y no encontré hombre. ¿Está bien? Ezequiel 22, 30.
Agéndelo ahí y después lo veo. Entonces, rescate estas dos cosas. Número uno, el liderazgo significa acción. Número dos, Dios comienza el proceso de buscar a los dirigentes. ¿Está bien? No arranca el uno. Te dice, ay, yo tengo buenas intenciones. Entonces la pastora vio que tenía buenas intenciones y me puso en el ministerio. Bueno, eso es una parte del proceso. El proceso lo arranca Dios, buscando siempre gente para que se involucre en su servicio. Amén. ¿Cómo eran establecidos estos líderes en los tiempos bíblicos? Usted sabe que en los tiempos bíblicos había un procedimiento que tenía que ser desarrollado con respecto a lo que tenían que ser levantados para ser establecidos. No era que se levantaba uno porque tenía una palabra de Dios, se levantaba porque tenía una revelación y se ponía solo. Había un procedimiento. Yo quiero que busquen por favor el libro de Números, capítulo 11, y lo tenga ahí por favor. Vamos a ver enseguida algunas cuestiones. Mirta, por favor, mi manera negra, abrila, hay una Biblia, necesito que la pase, por favor. ¿Cómo eran establecidos los líderes en los tiempos bíblicos? Mientras usted lo busca, hay un procedimiento para el establecimiento de un ministro. Y quiero que usted lo vea conmigo. Hay un procedimiento. No es una cuestión mágica. Libro de Números, capítulo 11, dice allí, versículo 16 en adelante. ¿Número cuánto? Números, capítulo 11, versículo 16. Gracias, Señor. Números. Donde quiera que haya un grupo de personas, surgen los líderes. ¿Está bien? Siempre que usted vea un grupo de personas, ese grupo de personas va a tener un líder, siempre. Siempre que hay un grupo de personas, surge un líder. Se levantan en forma natural, así que los líderes, sería conmigo ahí, los líderes, que en forma natural se asoman en todo grupo de personas. Tarde o temprano son formados, ordenados, separados y consagrados para que sean ministros. Bien. Bueno, uno de la noche a la mañana dice, necesito un líder aquí, a ver a quién tengo más cerca. Fulano, digo, agarro un poco. Si venís para acá, ¿ven qué tan mágica la cuestión o tan simple? Los líderes, si bien surgen en formato natural, o por lo menos tienen condiciones naturales de liderazgo, algunos, la mayoría, ¿está bien? Hay un proceso que pasa en ellos. Yo le puse ahí, número uno, estos son formados. Número 2, ordenados. ¿Está bien? Número 3, separados. Y número 4, consagrados para el trabajo que tienen que realizar. ¿Está bien? Entonces, a partir de ahí, ya uno dice, ahora arranca mi trabajo, el proceso para el cual he sido establecido. La institución de los ministros, en los tiempos bíblicos eran llamados ancianos, la institución de los ancianos tuvo una larga historia que comenzó muchísimo antes de la iglesia del primer siglo. Uno se encuentra, por ejemplo, con términos como el presbiterio, que mucho alguna habla del presbiterio. Bueno, la palabra presbiterio, en que en realidad en lo técnico se ve en el Nuevo Testamento, el procedimiento del presbiterio arranca mucho antes de la iglesia del primer siglo. Arranca ya por el libro de Números. Mire, yo les pongo ahí, dice Números 11, se nos informa que fueron nombrados 70 ancianos para que ayudaran a Moisés a gobernar el pueblo. Si todas eran funcionarios que iban a estar habilitados como corresponde para ejercer una ley de ministerio. ¿Está bien? Eso dice la ley. Libro de Números, capítulo 11, versículo 16 en adelante. Vamos a la lectura del texto. Usted note algunas cosas que son interesantes. Lo tienen ahí, Números 11, 16. Miren lo que dice. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Versículo 17. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos,
llevarás contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Verso 18. No se distraigan, sigan conmigo. Pero al pueblo dirás: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado el oído de Jehová diciendo: ¿quién nos diera comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Ahora, agarre un papel y lápiz ahí y anote algo que quiere decir. Quiero que te haga una escalera que va de arriba hacia abajo. Hago una escalerita que va de arriba hacia abajo. Y usted en la parte de arriba de la escalera va a poner la palabra Dios. ¿Está bien? ¿Dónde arranca el proceso? Arranca en Dios. Y lo que dice el verso 16. Entonces Jehová le dijo a Moisés. ¿Quién habló primero ahí? Dios. Ponga la cima de la escalera, Dios. ¿Está bien? Abajo de Dios, en segundo lugar, ponga Moisés. Si quiere agregar un texto al lado, ponga el líder en Israel. Cuando Dios determine algo sobre ti, lo va a hacer a través del liderazgo de tu iglesia local y de tus autoridades. Amén. ¿Alguien que me diga amén? Amén. Cuando Dios determine algo para ti, Dios es respetuoso de lo que Él mismo plantó y lo va a hacer a través de los pastores y ministros. Dios, Jehová, le dijo a Moisés. Segunda parte, Moisés abajo. ¿Está bien? Sigue con la lectura. Miren lo que dice. Reúne 70 varones de los ancianos de Israel y deténgase en esta frase. Que tú sabes. ¿Está bien? ¿Me va siguiendo? Vuelvo de nuevo. Reúneme 70 ancianos de Israel que tú sabes, mire lo que dice, que son ancianos del pueblo, y junto con ellos sus principales. Ahora, en la escalera ponga Dios en primer lugar, abajo Moisés, abajo ponga 70 ancianos, y sobre las márgenes a los costados ponga eran reconocidos, así ponga, eran reconocidos. ¿Está bien? Y sobre el otro costado ponga ya estaban en Israel. Dios, Moisés, 70 ancianos. Sobre esta margen ponga eran principales en Israel. Y de este lado ponga ya estaban en Israel. ¿Está bien? Esta gente ya estaba en Israel. Número uno. Número dos, esta gente era reconocida en Israel. Dios le dijo a Moisés: reúneme 70 ancianos. Y escuchen esta parte, que tú sabes. ¿Me estás siguiendo? Leo el texto, ¿sí? Que tú sabes que son ancianos del pueblo. Diga conmigo, a ver, vamos a trabajar un poquito, repita conmigo. No califica a cualquiera. A ver, no lo escucho, vamos a nuevo. No califica a cualquiera. Por más que uno quiera. Si Dios dice no, es no. O si Dios dice sí, es sí. Es sencillo. ¿Está bien? Jehová le habló a Moisés, líder natural de Israel. Cuando Dios tenga que vertir algo sobre ti, lo hará a través de un lineamiento natural. ¿Está bien? De un ministro de la congregación. No así, una cosa agarrada de los pelos. Porque Dios me habló, me tiene que poner. Si Dios te habló, me habla a mí, me tiene que poner. ¿Está bien? Y le dijo: 70 ancianos que tú sabes, principales, que ya estaban en Israel, que eran reconocidos. Seguimos la lista. Abajo, en cuarto lugar, el pueblo. Mire lo que dice: que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales. Y luego dice: y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Está bien? Al costadito del pueblo ponga: las cosas se hacen en el ámbito de la iglesia local. Ponga ahí al costadito: las cosas se hacen en el ámbito de la iglesia local. ¿Cuál es el entorno para tu habilitación? La iglesia local.
escenario donde Dios va a despertar y poner algo en ti, la iglesia local. ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? Ponlos en el tabernáculo de reunión, mira lo que dice al final. Y esperen allí contigo Jehová, Moisés, los 70 ancianos y luego el pueblo. Y abajo cobra. Esperarán junto con el sacerdote. Esperarán junto con el sacerdote. Y el 17 dice, y yo descenderé. El 17 dice, y yo descenderé. Y hablaré con quién. ¿Con los que van a ser ordenados? ¿O hablará con el ministro? Con el ministro. Dice, y yo descenderé, lean la Biblia, versículo 17, y yo descenderé y hablaré allí contigo. ¿Me está entendiendo? ¿Con quién manda Dios? Con el ministro. ¿Quién te unirá? El ministro. ¿Yo con quién tengo que estar de acuerdo en mi negociación? Con el ministro, porque sobre él reposa la autoridad y la futura habilitación. ¿Estamos de acuerdo con esto, verdad? ¿Me estás siguiendo? Bueno, muy bien. Y yo descenderé y hablaré allí contigo. Y ahora, ¿cómo se cierra todo esto? Miren lo que dice el versículo 17. Léalo ahí. Y yo descenderé y hablaré contigo. Y después te dice, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. Y tomaré de lo que hay en ti y pondré en ellos. Por eso cuando hay que ungir un pastor, se reúnen los pastores y ejercitan o proceden al ejercicio de un presbiterio. ¿Está bien? Donde uno toma y pone sus manos. Y existe lo que se llama transferencia. Hay una transferencia apostólica, ministerial, paternal, ministerial, donde yo vuelvo de lo que Dios me ha puesto y he depositado en la persona a quien vamos a ungir. ¿Está bien? Entonces, para pastores, ministros, obreros, líderes, el procedimiento es el mismo. Yo tomaré de lo que te entregué y pondré en ti. ¿Está bien? Versículo 17 es muy claro. Y llevarás contigo la carga y no la llevarás tú solo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ese era el procedimiento que nace en el libro de Números. Uno dice lo que nosotros conocemos hoy como presbiterio o como ceremonia de ordenación de un líder, un ministro. ¿Dónde arranca? Números 11. No arranca la iglesia del tiempo de los apóstoles, arranca en el tiempo de los números. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? Ahora, en la iglesia usted tiene que conocer dos términos que son muy puntuales. Y vamos a hablar de Jehová, de Moisés y los 70 ancianos, ministros, líderes que compartirían la carga con él. Hay dos términos que son fundamentales. Hoy, por ejemplo, hay un término griego, hermano, que es presbiteroide. Anote esto, por favor. No espere que yo le diga, anote tranquilo, vamos, presbiteroide. Esa palabra, presbiteroide, se refiere a los respetados personajes paternales establecidos para dar dirección a la iglesia. ¿Para qué era establecido un ministro? En los tiempos de la iglesia antigua, por ejemplo, los ancianos eran establecidos. ¿Para qué? Presbiteroide se refiere a los respetados personajes paternales establecidos. ¿Para qué? Para dar dirección al pueblo. Para eso está. Si usted, habilitado como líder, establecido como ministro, ¿para qué se le puso? Para dar dirección a los suyos. ¿Está bien? ¿Me está entendiendo? Eso no sabría ser un poquito bien, un poco. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien, verdad? Ok. Presbiteroide. La segunda palabra, que está en el bloque de abajo, es episcopos. ¿Leyó alguna vez 1 Timoteo capítulo 3? ¿Se acuerda ese pasaje que dice el que anhela obispado? Otra versión dice el que anhela servicio. Una más actualizada dice el que anhela ministerio. Puede preguntar a gente, todo el mundo tiene ministerio. Bueno, pocos son los que realmente tienen idea de la connotación de lo que piden. El que anhela obispado, servicio, buena obra, deseo. Dice 1 Timoteo, pero es necesario que el obispo
sea esto, es necesario que, y viene toda una lista que en algún momento ya la vamos a ver, no ahora, pero ya la vamos a ver. La palabra obispo ahí tiene que ver con esta, que es episcopos. La palabra episcopos le da origen a otra que es episcopal. Episcopal por ahí es un poco más conocida. Tiene que ver con supervisor, tiene que ver con superintendente. ¿Está bien? Yo le pongo ahí término que representa a una persona que tiene la supervisión de una iglesia o de un determinado grupo de iglesias. En ese tiempo, usted tiene como líder un grupo de personas o un equipo de servicio y usted tiene que ejercer esa función: supervisión, dirección, conducción. Por eso es importante que lo entienda presbiterio y que entienda episcopos. Si va a trabajar para el Señor en el ministerio. ¿Estamos de acuerdo hoy con esto? ¿De verdad? Ok, seguimos adelante. Mire, los líderes en los tiempos bíblicos, si uno va a evaluar un poco algunos textos, puede notar esto. Por ejemplo, los líderes bíblicos eran debidamente ordenados. Ahí no había lugar para uno que decía, porque Dios me dio una revelación, yo tengo una palabra, y si no me bendice, me da nosotros. No funcionaba de esa forma. Por lo menos en el tiempo bíblico. Más adelante capaz que sí, pero en el tiempo bíblico no. Y si vamos a respetar la escritura, este es el formato. Los líderes eran debidamente ordenados. Tito, capítulo 1, versículo 5. Anótelo, después lo lee. No vamos a trabajar texto bíblico ahora para que no se nos vaya el tiempo. ¿Está bien? B. Los líderes recibían el debido honor y reconocimiento. Si hay algo que tenemos que aprender es a conceder créditos a aquel que trabaja. ¿Está bien? Dice la palabra que el obrero es digno de doble honra. ¿Está bien? No importa el área en la que trabaje, el obrero es digno de doble honra. ¿Ok? Entonces, los líderes eran debidamente ordenados. B. Los líderes recibían el honor y el reconocimiento que se les correspondía por su trabajo. C. Los líderes debían someterse a un tiempo de prueba para conocerse a sí mismos. Y ahí te quiero ver. Uno quiere enseguida liderazgo rápido. Dice, Dios me habló. ¿Y qué hacemos con eso? Y uno dice, ya, te están sirviendo al Señor. Bueno, no puede servir al Señor de muchas formas, pero no tan rápido. C. Los líderes tenían que someterse a un tiempo de prueba para conocerse a sí mismos. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 19. No sea cosa, hermanos, que habilitemos demasiado rápido a alguien para el ministerio y después tengamos que estar resolviendo las cuestiones que generó por inmadurez. Hay gente que procede con inmadurez, no con maldad, con inmadurez. Creen que pueden, pero en realidad no pueden. Y cuando uno dice, usted no puede, se transforma en mal. Hay gente que no puede, no es el tiempo. ¿Está bien? A Pablo le quisieron traer a uno que se llamaba Juan Marcos. Y cuando Pablo lo vio, dijo, no me metas a Juan Marcos en el equipo del ministerio, no lo pongas. Y sin embargo, insistían en meter a Juan Marcos. Y hubo una confrontación ahí. Y Pablo no llegó a Juan Marcos, estoy contigo. Y pasó tiempo, y el mismo Pablo dijo, tráeme a Juan Marcos. Y escuche la frase, porque me es útil en el ministerio. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo antes no era útil y después era útil? ¿Qué pasó en el medio? Creció, maduró. Hermano, pregunta. Sobre 1 Timoteo 3:19, no llega hasta ahí. Ahora lo buscamos en el blog y te lo vamos a seguir. Ahí lo buscamos. ¿Está bien? Entonces, fíjense cómo hay gente que a veces son habilitados para el ministerio y resulta que entre la palabra que recibe y la habilitación que requiere, a veces suele haber un tiempo prudencial. ¿Para qué? Para conocerse. Uno tiene que conocerse bien y el otro tiene que conocerlo bien también. Letra D. Los líderes estaban rentados por su trabajo. No quiero decir que cada obrero vaya a pedir salario a la iglesia. No pida eso. Pastor, ¿le puedo decir el versículo? A ver, sí, rápido. Primera de Timoteo 3:10.
3:10, ok, corrijan ahí por favor. Primera Timoteo 3:10. Los líderes respetados por su trabajo, o por lo menos premiados. ¿Está bien? Un equipo de obreros no trabaja para el enriquecimiento mío. Trabaja para el ministerio, para la obra, para lo que Dios estableció. Así que por lo tanto, rentados, premiados. Letra E. Los líderes, escuchen, expuestos a la censura. ¿Sabe qué significa eso? Que uno tiene que permitir que alguien te chequee. Yo tengo mi apóstol, por ejemplo, y mis autoridades, a quien les rindo cuentas permanentemente de dónde estoy, de lo que hago, a dónde voy, y si quiere meterse en mi casa, lo único que venga es que se meta en mi casa. Y que vean la forma que uno vive, procede, se conduce. Uno está expuesto a la censura todo el tiempo, y uno tiene que permitir estar expuesto. Si algún líder, por alguna ocasión, o ministro, o lo que fuera, no permite ser chequeado en su vida personal o en su vida ministerial, voy a aplicar una frase. Algún cobre. Porque cuando uno es transparente, no tiene ningún tipo de problema. Ninguno. Estos estaban expuestos a la censura. Timoteo 5, 19, 22. Ese texto significa que uno tiene que ser chequeado, evaluado, para dar buen fruto. ¿Está bien? F. Los líderes, para ocupar su posición de liderazgo, no podían ser novatos. Primera Timoteo capítulo 3. En la lista de requisitos que hay para el ministerio, el apóstol Pablo dice: no imponga las manos con ligereza. Y después en otra parte dice, a la hora de habilitar ministros, no pongas a un neófito. Otra versión dice: no pongas a un ignorante. ¿Está bien? ¿Cuál es la palabra? A la gente le suena media fuerte de ignorante. Pero en realidad la palabra ignorante viene de ignorar, de alguien que no conoce alguna cosa. Depende del empleo que uno le da el término violento o no violento. No pongas a un neófito. Proverbio trata al neófito con la palabra necio, no a un necio. Otra versión dice: no a uno que ignora cuestiones. ¿Está bien? Entonces, los líderes, para ocupar su posición, no podían ser novatos, trillados, gente probada, gente con leña encima, para sacar la madera adelante. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? Ok, seguimos adelante. Título: elementos para un buen liderazgo. Vamos a hacer una pausa en un ratito nada más, para que ustedes descansen un poco. Elementos para un buen liderazgo. Busquen por favor el libro de Éxodo, capítulo 18. Leemos este pasaje y luego le doy un ratito de descanso. Éxodo, capítulo 18, versículo 13 en adelante. Miren, Jetro, el hombre a quien vamos a tratar en cuestión, hasta este tiempo Jetro estaba en el anonimato total. El único mérito que Jetro tenía hasta aquí era ser el suegro del libertador de Israel, Moisés. Era el suegro. ¿Está bien? Éxodo 18, 13 en adelante. Lo tienen que hacer una pausa. Escuchen. Todo el mérito que tiene de ser el suegro de Moisés. El tipo evaporado decía: yo soy el suegro de Moisés. Entonces, claro, entraba fácil, agobiado, ¿verdad? Hasta ahí era uno de los más grandes méritos que él tenía. Un día que le habla a Moisés y le dice: Moisés, yerno mío, lo dice el texto, no, pero la charla pasó así. Dice: yo vengo a aconsejarte a vos, porque tu liderazgo está funcionando mal. Le dice: ¿cómo está funcionando mal? Si Dios me ha indicado que haga todo lo que estoy haciendo. Está aquí lo que Dios te indicó, pero lo estás haciendo de mala forma. Y él era una serie de cuestiones que uno tiene que tener en su liderazgo. Lean conmigo. Bien. Eso, capítulo 18, versículo 13 en adelante. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. No es poca cosa eso, es bastante, por cierto. Viendo el suegro de Moisés todo lo que este hombre hacía con el pueblo,
sol, y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. O sea, Moisés le hace este planteo. Moisés responde, versículo 15. Le responde a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. No está mal la respuesta. Te piensa la respuesta, no está mal la respuesta de Moisés. Verso 16. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Te fallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no puedes hacerlo tú solo. A veces los líderes tenemos ese problema que creemos que porque estamos ungidos podemos hacer todo solos. Y uno no puede hacer toda la cosa solo, porque la paga caro la cosa. Seguimos. Oye ahora mi voz, versículo 19, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Verso 20. Enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además escoge de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por quejas de millares, de centena, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, en todo asunto grave lo traerán a ti, y juzgarán todo asunto pequeño. De esta forma aliviarán la carga que hay sobre ti, y ellos la llevarán contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Ahora, si vos te detenés en este verso 23, quiere decir, a ver, desarrolle un poco. Hasta ese momento ese pueblo no tenía paz. Eso dice el texto del líder. Si él hicieres y Dios te lo mandara, podrás sostenerte, y también todo este pueblo se irá en paz. Quiere decir que la gente ya no se lo aguantaba más, porque se hablando de la mañana hasta la tarde, en términos muy nuestros. ¿Está bien? No tenía el pueblo paz. Verso 24. Oyó Moisés la voz de su suegro. Ya lo vamos a ver en un ratito. Una buena característica de un líder es escuchar la voz de aquel que sabe. Uno se cree que no tiene, ya no necesita consejo. Dice el proverbio que en la multitud de los consejos está la sabiduría. Bien. Oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y este se fue a su tierra. Amén. Tómese 10 minutos y descanse un ratito, que en un rato vamos a escribir bastante. Así que descanse, relaje sus manos y en 10 minutos continuamos. Gracias.